Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Están ocurriendo en la región procesos cuyo significado político es de primera magnitud. Anoche asistimos a cómo se abrió el juicio político en la Cámara de Diputados de Brasil para Dilma Rousseff. Probablemente el 11 o 12 de mayo ese proceso va a ser ratificado por el Senado y Dilma Rousseff deba dejar el gobierno, por lo menos por 180 días. No hay nadie que apueste a que no sea definitivamente. Y va a ocupar el poder Michel Temer, su vicepresidente, que pertenece a otro partido, no es del PT, es del PMDB, que es el partido que tiene mayor poder parlamentario en Brasil. Temer está convocado a armar un nuevo gabinete y a implementar una nueva política económica. El derrumbe de Rousseff, que ella califica como un golpe, más allá de que técnicamente lo que está haciendo el Congreso brasileño es respetar la letra de la Constitución, juzgando el desmanejo fiscal de Rousseff, el derrumbe de Rousseff está determinado por factores que no intervienen solamente en la escena parlamentaria y en las razones por las cuales se la está removiendo del poder. En Brasil hay un fenómeno muy traumático que es una gran recesión económica, probablemente la mayor recesión económica de la que tienen memoria los brasileños vivos. Hay, además de una recesión que se inició el año pasado y se profundiza este año, escándalos de corrupción muy importantes. La combinación de ambos factores produjo una gran movilización popular callejera y eso dejó al gobierno de Rousseff en minoría parlamentaria. Cuando se alinean estos astros, esto está estudiado estadísticamente por los cientistas políticos que han estudiado el presidencialismo en América Latina, es inevitable la caída de los gobiernos. Por supuesto que para el común de la gente, Rousseff cae por la corrupción de Petrobras, aunque ella no esté imputada directamente, más allá de que ha tenido, y eso lo tiene que investigar, y lo está investigando la justicia, responsabilidad en algunas operaciones que ocurrieron en Petrobras cuando ella era ministra de Minas y Energía y presidía el Consejo de Administración de la empresa. La percepción de que hay un fondo de corrupción en esta remoción del gobierno brasileño tiene que ver con la actividad de la justicia. En el centro de la escena hay un juez, el juez Sergio Moro. Es un juez periférico, un juez federal de Curitiba, que está interesado en los temas de corrupción mucho antes de que estalle el escándalo de Petrobras. Tan interesado que en el año 2004, hace ya más de 10 años, 12 años, el juez Sergio Moro escribió un largo artículo analizando esa revolución en cámara lenta que se produjo en Italia en el año 92, conocida como proceso Mani Pulite, manos limpias, que terminó con un régimen político, terminó con una configuración de la escena pública en Italia y llevó a la cárcel a buena parte de la clase empresarial y también de la dirigencia partidaria de ese país. ¿Qué estudia Moro en el gran proceso del Mani Pulite italiano? El procedimiento, la estrategia. Y saca algunas conclusiones. La primera, el papel de la prisión preventiva. La segunda conclusión, el papel de la figura del arrepentido. La tercera conclusión, el papel de la filtración de la información a la prensa. ¿Cómo se juntan estas tres características, estas tres peculiaridades del proceso Mani Pulite? Un imputado va a la cárcel. En la cárcel reflexiona. Sabe que en la celda de al lado puede haber otro involucrado en el mismo delito por el que se lo acusa que está declarando, confesándose, arrepintiéndose para negociar la pena que le van a aplicar. Hay un momento que cuando dice, bueno, ya me están mandando preso a mí, ¿por qué no declarar yo también? Y se produce un encadenamiento de arrepentimientos que termina con buena parte de la estructura de corrupción
sancionada, penalizada. A esto se le agrega la filtración sistemática de datos a la prensa. ¿Para qué? Para que esté legitimada la investigación delante de la opinión pública, que tenga una especie de blindaje de opinión pública. Todo esto, por supuesto, está muy debatido por los penalistas, que dicen, bueno, ¿hasta dónde se puede negociar con un delincuente que es el arrepentido? ¿Hasta dónde se puede informar a la prensa que termina dañando el prestigio de las personas que a lo mejor al final del camino terminan siendo exoneradas o sobreseídas de esas imputaciones? Todo esto está en el debate de los penalistas. Después lo vamos a hablar con un experto en estos temas, que es el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares.